Buenos días. Siendo las 11 horas con 33 minutos del día 21 de agosto de 2024, estando constituido en esta sala de oralidad anexa a la Biblioteca del Tribunal Superior Judicial del Estado de Yucatán, con fundamento en el artículo 43, párrafo segundo y tercero de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la entidad, se inicia la 13ª sesión ordinaria de la Sala Colegiada Mercantil de Extinción de Dominio y Laboral de este tribunal. Se pide al público en general mantener el orden y respeto en la presente sesión. La Sala Colegiada Mercantil de Extinción de Dominio se encuentra integrado por los magistrados: primera, licenciada en Derecho, Ingrid Priego Cárdenas; segundo, José Rubén Ruiz Ramírez; y tercera y presidenta, la licenciada en Derecho, Lidia del Socorro Magaña. Quienes actúan con ella la voz, el secretario de Acuerdo, licenciado en Derecho, Jorge Carlos Q. Icte. Sesión que se lleva a cabo con la finalidad de atender los asuntos listados para resolver el día de hoy, mismos que se dieron a conocer por los medios digitales correspondientes y en los estrados de la sala. Buenos días. Siendo las 11 horas con 36 minutos del día de hoy, 21 de agosto de 2024, se declara abierta la 13ª sesión ordinaria de la Sala Colegiada Mercantil de Extinción de Dominio y Laboral. Teniendo en consideración que es del conocimiento de los señores magistrados el contenido del acta de la sesión anterior, celebrada el jueves 11 de julio del año en curso, pregunto, señores magistrados, si no existe observación alguna, si se aprueba en votación económica. Señor magistrado presidente, resulta la votación de 3 votos a favor. En tal sentido, queda aprobada por unanimidad el acta de la sesión pública celebrada el 11 de julio de 2024. Señor secretario, proceda a dar cuenta del orden de los asuntos listados para resolver el día de hoy. Sí, señora magistrada, para resolver de la ponencia primera en materia mercantil, el toca 109-2024, 117-2024, 125-2024, 133-2024 y 135-2024. De la ponencia segunda, en la misma materia, el toca 110-2024, 112-2024, 118-2024, 124-2024 y 129-2024. De la ponencia tercera, en la misma materia, el toca 81-2024, 113-2024, 116-2024, 119-2024 y 120-2024. Gracias, señor secretario. A continuación, se procede a dar el uso de la voz a la señora magistrada primera, licenciada Ingrid Priego Cárdenas, para la exposición de los proyectos correspondientes a la ponencia a su cargo. Señora magistrada, tiene usted el uso de la palabra. Muchas gracias, magistrada presidenta. Buenos días, compañeros magistrados. El primer asunto que pongo a su consideración es el toca número 109, diagonal 2024. Este asunto proviene de un juicio ejecutivo mercantil promovido por una persona física en su calidad de parte actora ante el Juzgado Primero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado y por el otro, como parte demandada, la excepcionista persona física. El excepcionista puso la excepción de incompetencia sin expresar argumento legal alguno. Sin embargo, se considera importante analizar si la juez primero mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado es competente para conocer del asunto sometido a su consideración por tratarse de una cuestión que reviste un interés público al involucrar el derecho de los particulares a ser juzgados por un juez competente con el objetivo de salvaguardar el debido proceso. Bajo esta premisa, se analizó la competencia de la juzgadora de acuerdo con los criterios de materia, territorio, grado y de cuantía que rodean al litigio planteado. Por lo que se concluyó que la competencia para conocer del juicio en comento se surte a favor de un juez del primer grado que conozca de la materia mercantil y cuya jurisdicción comprenda la ciudad de Mérida, Yucatán, ya sea del orden federal o del orden común. Empero, atendiendo a lo dispuesto en la fracción segunda del artículo 104 constitucional antes invocado, que establece que la competencia y concurrencia se surte a favor de cualquiera de las autoridades a elección de la parte actora, y tomando en consideración que la parte actora del juicio en ejercicio del derecho que al respecto le concede el invocado precepto constitucional,
eligió un juez del orden común para conocer del procedimiento de origen, por cuanto presentó su escrito inicial de demanda en la Oficialía de Partes Común de los Juzgados Civiles, Mercantiles y Familiares del Primer Departamento Judicial del Estado, y que la citada Oficialía de Partes, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 153 y 156 del Reglamento Interior del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, en relación con lo establecido en el artículo 14 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, aplicado supletoriamente, turnó dicha demanda al Juzgado Primero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado para la substanciación del juicio de que se trata, órgano con jurisdicción en todo el territorio de esta ciudad de Mérida, Yucatán, según el Acuerdo General número EX07-110331-03, del que se advierte que la cabecera del Primer Departamento Judicial será la ciudad de Mérida, Yucatán, y comprende a los territorios de Mérida, Junucmayucú, así como los juzgados primero, segundo, tercero y cuarto mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en Mérida, Yucatán. Estos tienen jurisdicción en los municipios de Mérida, Junucmayucú, como ya se dijo, y conocerán en primera instancia de todos los asuntos en materia mercantil en el ámbito de sus jurisdicciones. Por ello que se colige que el Juzgado Primero Mercantil es el órgano de primera instancia que resulta legalmente competente para conocer del juicio ejecutivo mercantil instado, y por consiguiente su titular, por ser una de las autoridades facultadas por la ley a ese efecto, y haber sido elegida su competencia por la parte actora, por lo que se considera que resulta notoriamente procedente la excepción a estudio. Asociado a lo anterior, del estudio de las constancias relativas y del análisis del documento base de la acción, que obra en calidad de copia fotostática certificada en autos, se puede apreciar que en dicho pagaré precisa como lugar de pago, de conformidad con el artículo 170, fracción cuarta de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, esta propia ciudad de Mérida, por lo que, en términos de lo establecido en el artículo 1104, fracción segunda del Código de Comercio, aplicable, es juez competente para conocer del juicio que nos ocupa el del lugar designado en el contrato para el cumplimiento de la obligación. Es cuanto, magistrada presidenta. Gracias, magistrada. Habiéndose escuchado la propuesta de resolución del presente asunto, pregunto, señores magistrados, si no existe comentario u observación, si se aprueba en votación económica. Señora magistrada presidente, el resultado de la votación es de 3 votos a favor. Por unanimidad de votos, en el TOCA 109, diagonal 2024, se declara improcedente la excepción de incompetencia opuesta ante la juez primero mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado en los autos del expediente número 33, diagonal 2021, relativo al juicio ejecutivo mercantil promovido. Gracias. El siguiente asunto que pongo a su consideración es el TOCA 117, diagonal 2024. El presente asunto tiene su origen en el juicio ejecutivo mercantil promovido en contra de una persona moral, siendo que su apoderado general para pleitos y cobranzas hizo valer diversas excepciones, entre estas la de incompetencia por declinatoria de jurisdicción, al considerar que corresponde a un juez con jurisdicción en Tecash, Yucatán, el conocimiento de la controversia, pues refiere que el título de crédito cheque base de la acción fue suscrito en Tecash, Yucatán, y que su representada tiene su domicilio en ese propio municipio. Tomando en cuenta las manifestaciones del excepcionista con las que pretende sostener que en el caso que nos ocupe el juez segundo mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado no es competente para conocer del juicio ejecutivo mercantil instaurado en contra de su representada, resulta o se considera improcedente la excepción de incompetencia opuesta, atentas a las siguientes consideraciones jurídicas y fundamentos de derecho que enseguida se exponen. En principio es menester señalar que el asunto
del que deriva este TOCA es un juicio ejecutivo mercantil sustentado en un cheque. En el caso en cuestión, el juicio del cual dimana este TOCA se trata de un procedimiento ejecutivo en el cual contiene, por un lado, como parte actora una persona física, y en la otra, la parte demandada, una persona moral representada por el ahora excepcionista, sin que los intereses del Estado formen parte de la controversia a dilucidar, sin que el interés particular de las partes lo constituya, sino que el interés de las partes lo constituye el objeto que es un conflicto mercantil. En ese sentido, puede conocer del juicio en cuestión tanto los juzgados de tribunales federales como los locales del orden común a elección del actor. Ahora bien, en el caso que nos ocupa, el documento base de la acción es el cheque exhibido por la parte actora, cuya propia copia obra en las constancias que se tienen a la vista para resolver, en el que consta que pagar a la orden de la actora una suma, y que la persona moral aparece su nombre y la dirección de su oficina, número de cuenta. Del lado derecho de estos datos aparece una firma ilegible, así como la denominación de la institución bancaria respectiva. Igualmente, se tomarse en cuenta la copia certificada del testimonio de escritura pública de fecha 20 de mayo del año 2020 relativa a la constitución de la sociedad mercantil, que en la cláusula segunda estipula que el domicilio de dicha sociedad estará en la ciudad de Mérida, Yucatán, sin perjuicio de las sucursales o agencias que pueda establecer en cualquier otro punto del Estado o de la República, así como del extranjero. De lo anterior, teniendo en cuenta lo dispuesto en los numerales 1104, fracción tercera, del Código de Comercio, 176 y 177 de la Ley General de Títulos de Operaciones de Crédito, es incuestionable que la autoridad judicial que debe dirimir la controversia que dio origen al presente TOCA es aquella que ejerza jurisdicción en la ciudad de Mérida, toda vez que la persona moral demandada como sociedad mercantil tiene establecido su domicilio en esta capital y por ende también su administración. Igualmente es competente el juzgador con jurisdicción en la ciudad de Mérida, Yucatán, pues considerando que en el cheque no se especifique el lugar de expedición y tampoco del pago, y que acorde a lo establecido en el citado 117 último párrafo de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, si no hubiere indicación del lugar de cheque, se reputará expedido en el domicilio del librador y pagadero en el del librado. Entonces podríamos válidamente concluir que el lugar señalado para el cumplimiento de la obligación, que en este caso que nos ocupa sería el pago del cheque, es la ciudad de Mérida, Yucatán, por cuanto la actora tiene su domicilio en una colonia de esta localidad. Según consta en la copia de la credencial para votar, expedida por el Instituto Nacional Electoral a nombre de la parte actora, y en el juicio en el que deriva la excepción motivo de estudio. Por consiguiente, es incuestionable que la competencia para conocer del juicio ejecutivo mercantil instaurado en contra de la persona moral demandada se surte a favor de un juez que conozca de la materia mercantil, que en lo particular corresponde al orden común en términos del artículo 104 constitucional, toda vez que la parte actora del juicio de que se trata en ejercicio del derecho que al respecto le concede el invocado precepto constitucional, eligió el juez del orden común para conocer del procedimiento de origen. Lo que resulta evidente por cuanto presentó su escrito inicial de demanda ante la Oficialía de Partes Común de los Juzgados Civiles y Familiares del Primer Departamento Judicial del Estado, y dicha oficialía turnó la demanda al Juzgado Segundo Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado para la sustanciación del mismo. Y este TOCA, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 112 y 156 del Reglamento Interior del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, 3 y 82 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, así como del Acuerdo EX 0711-033103 de fecha 31 de marzo del año 2011, y que fue publicado en el Diario Oficial de fecha 4 de abril de 2011. Aunado a lo anterior,
en términos del artículo 3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, corresponde al Poder Judicial del Estado la atribución de impartir justicia y aplicar normas. En tal orden de ideas, las manifestaciones del representante legal de la persona moral demandada carecen de sustento, incluso resultan contradictorias a los documentos que ofreció en su escrito de contestación de la demanda, ya que alude que el domicilio de su representada se encuentra en Tecash, Yucatán. Sin embargo, en la escritura pública relativa a la constitución de la sociedad mercantil, que representa de manera clara, se establece como su domicilio estará en la ciudad de Mérida, Yucatán, con independencia de las sucursales que pudiese establecer en cualquier otro punto del estado. Igualmente manifestó que el cheque fue emitido en Tecash, Yucatán, lo que no fue así, pues como ya se indicó oportunamente, en el documento de crédito no se precisa el lugar de expedición y tampoco de pago. Así que sus argumentos sin corroboraciones algunas son insuficientes para declarar procedente la excepción que se hace valer, como también lo son los expuestos en su escrito, en el que dio contestación a la vista concedida en términos del numeral 1117 del Código de Comercio por las propias razones señaladas. Cabe señalar que no procede imponerle al excepcionista la multa y sanción pecuniaria previstas respectivamente en los artículos 1097 y 1118, ambos del Código de Comercio. Habiéndose escuchado la propuesta de resolución del presente asunto, pregunto, señores magistrados, si no existe observación alguna, se aprueba en votación económica. Señora magistrada presidente, el resultado de la votación es de 3 votos a favor. En el TOCA 117, diagonal 2024, por unanimidad de votos, se determina declarar improcedente la excepción de incompetencia por declinatoria de jurisdicción opuesta ante la juez segundo mercantil del primer departamento judicial del Estado en los autos del expediente número 334, diagonal 2023, relativo al juicio ejecutivo mercantil promovido. Gracias. El siguiente asunto que pongo a su consideración es el TOCA 125, diagonal 2024. El presente asunto proviene de un juicio ejecutivo mercantil promovido por una persona física en su calidad de parte actora ante el juzgado cuarto mercantil y por el otro como parte demandada la excepcionista, también persona física. La excepcionista puso la excepción de incompetencia por declinatoria, fundándose medularmente en que el juicio del cual dimana este TOCA debe resolverse por una autoridad federal en razón de que las leyes que rigen el procedimiento mercantil emanan de leyes federales. Analizado que fue el argumento planteado por la excepcionista a la luz del marco constitucional y legal que regula el procedimiento mercantil, se considera que la excepción opuesta es improcedente. En el particular, el juicio del cual dimana este TOCA solo se afecta intereses particulares, ya que se trata de un procedimiento ejecutivo mercantil en el cual las partes que contienden como parte actora y demandada no representan los intereses del Estado, sino el interés propio, por lo que pueden conocer del juicio en cuestión tanto los juzgadores y tribunales federales como los locales del orden común. Esto a elección del actor, según lo estipulado en el artículo 104, fracción segunda de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece la competencia concurrente para la resolución de controversias del orden civil y mercantil. Asociado a lo anterior del documento base de la acción, que obra en calidad de copia fotostática certificada en autos, se advierte que fue asignado en esta ciudad de Mérida, Yucatán, así como se precisa como lugar de pago esta propia ciudad, por lo que en términos de lo establecido en el artículo 1104, fracción segunda del Código de Comercio aplicable, es juez competente para conocer del juicio que no se ocupa el del lugar designado en el contrato para el cumplimiento de la obligación. En tal virtud, resulta ser competente el juez con jurisdicción en esta capital. En ese entendido, considerando que la parte actora presentó el escrito inicial de la demanda ante la Oficialía de Partes Común de los Juzgados Civiles, Mercantiles y Familiares, y esta fue turnada al Juzgado Cuarto Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, órgano con jurisdicción en todo el territorio de la ciudad de Mérida, Yucatán, según los acuerdos generales EX07 1103 3103,
IOR 04 19040201. Resultan ser estas las autoridades facultadas por la ley para ese efecto y haber sido elegidas su competencia por la parte actora. Por consiguiente, las manifestaciones de la demandada carecen de sustento legal, pues si los jueces locales están facultados por la Constitución General para conocer de materia mercantil, entonces las controversias sometidas a su jurisdicción deberán ser resueltas conforme a las disposiciones legales que resulten aplicables, que en el caso específico son las contenidas en el Código de Comercio, la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, el Código Federal de Procedimientos Civiles y también el Código de Procedimientos Civiles del Estado de Yucatán, sin que constituya impedimento a ello que las legislaciones, con excepción de la última, sean del orden federal. Es cuanto, magistrada presidenta. Gracias, magistrada. Si no existe comentario u observación alguno al proyecto presentado, pregunto, señores magistrados, si se aprueba en votación económica. Señora magistrada presidente, el resultado de la votación es de 3 votos a favor. Gracias, señor secretario. En el TOCA 125/2024, este tribunal, por unanimidad de votos, determina declarar improcedente la excepción de incompetencia opuesta ante la juez cuarto mercantil del primer departamento judicial del Estado en los autos del expediente número 674/2023, relativo al juicio ejecutivo mercantil promovido. El siguiente asunto que pongo a su consideración es el TOCA 133/2024. El presente asunto proviene del juicio ejecutivo mercantil promovido por una persona física por su propio y personal derecho en su calidad de parte actora ante el juzgado segundo mercantil del primer departamento judicial del Estado y por el otro lado, como parte demandada, la excepcionista, quien es también persona física. El excepcionista opuso la excepción de incompetencia sin exponer sus argumentos. Por otra parte, atendiendo la importancia que reviste dicha excepción, en cuanto es un derecho esencial a favor de los particulares, el ser juzgado por un juez competente, según se desprende del primer párrafo del artículo 16 constitucional, resulta menester el análisis de dicha excepción a fin de salvaguardar el debido proceso. Así las cosas, para determinar si la juez de origen se encuentra facultada para actuar en la forma en que lo hace, se analizó la competencia de acuerdo con los criterios de materia, territorio, grado y cuantía que rodean el litigio planteado. En dicho contexto, se concluyó que la competencia para conocer del juicio en comento se surte a favor de un juez de primer grado que conozca de la materia mercantil y cuya jurisdicción comprenda la ciudad de Mérida, Yucatán, ya sea del orden federal o del orden común. Empero, atendiendo a lo dispuesto a la fracción segunda del artículo 104 constitucional, que establece que la competencia concurrente en favor de cualquiera de las dos autoridades a elección de la parte actora, y tomando en consideración que la parte actora del juicio del que se trata, por conducto de su endosatario en procuración en ejercicio del derecho que al respecto le concede el invocado precepto constitucional, eligió un juez del orden común para conocer del procedimiento de origen, lo que resulta evidente por cuanto presentó su escrito inicial de demanda en la oficialía de partes común de los juzgados civiles, mercantiles y familiares del primer departamento judicial, y que la citada oficialía, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 153 y 156 del Reglamento Interior del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, en relación con lo establecido en el artículo 14 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, aplicado supletoriamente, turnó dicha demanda al juzgado segundo mercantil del primer departamento judicial del Estado para la sustanciación del juicio de que se trata, órgano con jurisdicción en todo el territorio de acuerdo al acuerdo general ya multicitado, por lo que se colige que el órgano competente para conocer del juicio es el juzgado segundo mercantil del primer departamento judicial del Estado, y por ende su titular resulta competente para conocer del juicio ejecutivo mercantil instado. Máxime que atendiendo el procedimiento que se insta y al monto de la suerte principal que se reclama.
En este caso, se considera que no procede imponerle a la excepcionista la multa y sanción pecuniarias previstas respectivamente en los artículos 1097 y 1118. Habiéndose escuchado la propuesta de resolución del presente asunto, en caso de no existir observación o comentario alguno al mismo, pregunto, señores magistrados, si se aprueba en votación económica. Señor magistrado presidente, el resultado de la votación es de 3 votos a favor. Por unanimidad de votos, en el TOCA 133, diagonal 2024, este tribunal determina declarar improcedente la excepción de incompetencia opuesta ante la juez segundo mercantil del primer departamento judicial del Estado en los autos del expediente número 1001, diagonal 2023, relativo al juicio ejecutivo mercantil promovido. Gracias. Por último, pongo a su consideración, señores magistrados, el TOCA número 135, diagonal 2024. Este asunto proviene de un juicio ejecutivo mercantil promovido por una persona física en su calidad de parte actora ante el juzgado tercero mercantil del primer departamento judicial del Estado y por otra parte como demandada el excepcionista persona física. El excepcionista opuso la excepción de incompetencia sin expresar argumento alguno. Sin embargo, se consideró importante realizar y analizar si la juez tercero mercantil del primer departamento judicial del Estado es competente para conocer del asunto sometido a su consideración por tratarse de una cuestión que reviste un interés público al involucrar el derecho de los particulares a ser juzgados por un juez competente. Bajo esta premisa se analizó la competencia de la juzgadora de acuerdo a los criterios de materia, territorio, grado y de cuantía que rodean el litigio planteado. En ese sentido se concluyó que la competencia para conocer del juicio en comento se surte a favor de un juez de primer grado que conozca de la materia mercantil y cuya jurisdicción comprenda la ciudad de Mérida, ya sea del orden federal o del orden común, empero atendiendo a lo dispuesto en la fracción segunda del artículo 104 constitucional antes invocado, que establece que la competencia concurrente se surte a favor de cualquiera de las autoridades a elección de la parte actora y tomando en consideración que la parte actora del juicio, el ejercicio de su derecho que al respecto le concede el invocado precepto constitucional, eligió un juez del orden común para conocer del procedimiento de origen, por cuanto presentó su escrito de demanda en la Oficialía de Partes Común a los juzgados civiles, mercantiles y familiares del primer departamento judicial del Estado, y que la citada Oficialía de Partes, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 153 y 156 del Reglamento Interior del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, en relación con lo establecido en el artículo 14 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, aplicado supletoriamente, turnó dicha demanda al juzgado tercero mercantil del primer departamento judicial del Estado para su sustanciación. Y de acuerdo con el multicitado acuerdo general, se colige que el juzgado tercero mercantil mencionado y por ende su titular resultan legalmente competentes para conocer del juicio ejecutivo mercantil instado, máxime que atendiendo al procedimiento que se insta y al monto de la suerte principal que se reclama en la demanda, por lo que se considera que resulta notoriamente improcedente la excepción a estudio. Por lo tanto, la tesis invocada no es idónea para apoyar la pretensión del impugnante, pues como se ha expuesto atendiendo al monto de la suerte principal reclamada, la juez tercero mercantil es competente para conocer de dicho juicio mercantil instado. De no existir observaciones o comentario alguno al proyecto presentado, pregunto, señores magistrados, si se aprueba el mismo en votación económica. Magistrado presidente, el resultado de la votación es de 3 votos a favor. Por unanimidad de votos, en el TOCA 135, diagonal 2024, este tribunal determina declarar improcedente la excepción de incompetencia opuesta ante la juez tercero mercantil del primer departamento judicial del Estado en los autos del expediente número 470, diagonal 2023, relativo al juicio ejecutivo mercantil promovido.
A continuación, se procede a conceder el uso de la voz al señor magistrado José Rubén Ruiz Ramírez para la exposición del proyecto correspondiente a la ponencia a su cargo. Señor magistrado, tiene usted el uso de la palabra. Muchas gracias, señora magistrada presidenta. Con su permiso, señoras magistradas, pongo a su consideración el proyecto del TOCA 110-2024, derivado del Juicio Ejecutivo Mercantil 852-2023 del Juzgado Tercero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, en el que tanto la parte actora como los demandados se trata de personas físicas. En el caso, la parte demandada, como excepcionista al dar contestación a la demanda entablada en su contra, opuso a la excepción de incompetencia legal por declinatoria, argumentando que se debe de ventilar ante los juzgados de materia federal y no ante los juzgados del fuero común. En el proyecto que se pone a su consideración, se propone declarar improcedente la excepción de incompetencia legal por declinatoria, ya que con base en lo señalado en la fracción segunda del artículo 104 constitucional vigente, cuando se trata de controversias en donde se vean involucrados intereses de particulares, hipótesis que se actualiza en el presente asunto, opera la jurisdicción denominada concurrente, aun y cuando el juicio ejecutivo mercantil instaurado, así como el documento base de la acción, que es un título de crédito que se encuentra regulado por una ley de carácter federal, como lo es el Código de Comercio, según lo resolvió la primera sala de nuestro más alto tribunal de la Nación en la contradicción de tesis 296-2009, al analizar lo dispuesto por el citado artículo 104 constitucional, fracción segunda, y el 53, fracción primera de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, aunado a que el título de crédito base de la acción se señaló como lugar de pago la ciudad de Mérida, Yucatán, y la parte actuada del juicio acudió a los juzgados de fuero común con jurisdicción en esa propia ciudad de Mérida a entablar su reclamo, y conforme a la legislación que regula el turno y competencia interna de dichos juzgados, correspondió al juzgado de origen, resultando clara la competencia del Juzgado Tercero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado para conocer el referido juicio ejecutivo mercantil. Por otra parte, se considera que no ha lugar a imponer multa o sanción pecuniaria por la oposición de la excepción, pues no se advierte dolo, mala fe o intención de retardo en el asunto, y pues se consideran aplicables las tesis, en principio, la jurisprudencia primera J 17-2010 del rubro jurisdicción concurrente. Si en el contrato mercantil las partes no especifican el foro del tribunal a cuya competencia se someten, debe quedar a salvo su derecho para acudir a la potestad jurisdiccional del tribunal federal o local de su elección, así como la tesis del rubro acceso a la tutela jurisdiccional, el artículo 1399 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, al prever la imposición de una multa si el recurso de queja es infundado, viola dicho derecho fundamental. Por lo tanto, se propone declarar improcedente la excepción. Gracias, señor magistrado. Si no existe comentario u observación alguna al proyecto presentado, pregunto, señores magistrados, si se aprueba en votación económica. Señora magistrada presidenta, el resultado de la votación es de 3 votos a favor. Por unanimidad de votos, este tribunal, en el TOCA 110/2024, declara improcedente la excepción de incompetencia por declinatoria planteada ante la juez tercero mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado en los autos del juicio ejecutivo mercantil con número de expediente 852/2023. A continuación, se somete a su consideración el proyecto del TOCA 112-2024, derivado del juicio oral mercantil 235-2023 del Juzgado Primero Oral Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, en el que tanto las partes actora como la demandada se trata de personas morales. En el caso, la demandada, como excepcionista, al dar contestación a la demanda que motivó su comparecencia, entre otras, opuso a la excepción de incompetencia legal por declinatoria, argumentando razón de territorio, misma que fue pactada, según lo argumenta, como un acuerdo por las partes en términos del artículo 78 del Código de Comercio y dentro del contrato de obra a precio alzado afecto al expediente, en la fecha 22 de septiembre de 2022,
en cuanto que en la cláusula 33 se establece la jurisdicción y legislación aplicable en el cual se somete expresamente a la legislación, normatividad, fuero y jurisdicción de los tribunales competentes de Celaya, Guanajuato, renunciando a cualquier legislación o fuero por razón de su domicilio presente o futuro, lo cual se considera fundado y por eso se propone declarar procedente la excepción de incompetencia legal por declinatoria con base en el acuerdo de voluntades. Se atiende a la orden de preferencia que establece la ley para la determinación de la competencia y analizado el contrato a la luz de los numerales 1092 y 1093 del Código de Comercio, se establece que dicho documento existe un sometimiento expreso de las personas morales contendientes para hacer exigible el documento a los tribunales de la ciudad de Celaya, Guanajuato, ya que la sumisión expresa se da cuando todas las partes que intervienen en un contrato, aparte de designar con toda precisión al juez a quien se someten, renuncian al fuero que por ley les pudiera corresponder en razón de su domicilio. El referido contrato fue firmado en la ciudad de Celaya, Guanajuato, el 22 de septiembre de 2022, y se estableció, como ya se dijo en la cláusula 33, lo siguiente: jurisdicción y legislación aplicable. Las partes convienen que para interpretación, cumplimiento o rescisión del presente contrato, así como para cualquier asunto relacionado al mismo, se someterán expresamente a la legislación, normatividad, fuero y jurisdicción de todos los tribunales competentes de la ciudad de Celaya, Guanajuato, renunciando en este acto a cualquier legislación o fuero que por razón de sus domicilios presentes o futuros o por cualquier otra causa pudiera corresponderles. Es por eso que se consideran aplicables las tesis con rubros: competencia en un juicio ordinario mercantil, corresponde al juez a quien las partes se sometieron en el contrato, y títulos de crédito, la competencia por razón de sumisión expresa solo se surte cuando se determina el tribunal o lugar ante quien se somete. Por tanto, se propone declarar procedente la excepción, estableciendo en el proyecto que se sometió a su consideración el trámite a seguir para el turno correspondiente al juzgado que se considera competente. Muchas gracias, señoras magistradas. Gracias, señor magistrado. Si no existe comentario u observación alguna al proyecto de resolución presentado, pregunto, señores magistrados, si se aprueba en votación económica. Magistrada Presidenta, el resultado de la votación es de 3 votos a favor. En el toca 112, diagonal 2024, este tribunal, por unanimidad de votos, determina declarar procedente la excepción de incompetencia por declinatoria de jurisdicción planteada ante el Juzgado Primero de Oralidad Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado en los autos del expediente número 235, diagonal 2023, relativo al juicio ejecutivo mercantil promovido. A continuación se somete a su consideración el toca número 118 de 2024, derivado del juicio ejecutivo mercantil 986-2023 del Juzgado Cuarto Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, en que las partes actoras y demandada se trata de personas físicas. En el caso, la parte demandada, al dar contestación a la demanda interpuesta en su contra, opuso la excepción de incompetencia, argumentando que, con fundamento en la fracción primera del artículo 8 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, el juicio debe ser tramitado ante un juzgado federal al tratarse de la aplicación de normas federales, aunado a aquel hecho de que en el título base de la acción no se aprecia acto alguno para someterse a la jurisdicción de los juzgados del Fuero Común con residencia en esta ciudad. En el proyecto que se pone a su consideración se propone declarar improcedente la excepción de incompetencia legal por declinatoria, ya que con base en lo señalado en la fracción segunda del artículo 104 constitucional vigente, cuando se trate de controversias en donde se vean afectados intereses de particulares, hipótesis que se actualizan en el presente asunto, opera la jurisdicción concurrente, aun y cuando el juicio ejecutivo mercantil restaurado, así como el documento base de la acción, que es un título de crédito, se encuentran regulados por una ley de carácter federal, como es el Código de Comercio, según lo resolvió la primera sala de nuestro más alto tribunal de la Nación, en la contradicción de tesis 296-2009, al analizar lo dispuesto por el referido artículo 104, fracción segunda constitucional, y 53, fracción primera de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Aunado que el título de crédito base de la acción señaló como lugar de pago la ciudad de Mérida, Yucatán, y la parte actora acudió a los juzgados de Fuero Común con jurisdicción en esta propia ciudad de Mérida a entablar su reclamo.
que conforme a la legislación que regula la normatividad interna para el turno de los asuntos correspondió al juzgado de origen, resultando clara la competencia del juzgado cuarto mercantil del primer departamento judicial del Estado para conocer el juicio ejecutivo mercantil que nos ocupa, sin que se considere que deba imponerse multa o sanción pecuniaria en razón de que no se advierte dolo, mala fe o intención de retardo en el procedimiento a la oposición de la excepción. Se estiman aplicables las tesis primera J 17-2010 del rubro jurisdicción concurrente. Si en el contrato mercantil las partes no especifican el fuero del tribunal a cuya competencia se someten, debe quedar a salvo su derecho para acudir a la potestad jurisdiccional del Tribunal Federal o local de su elección, así como la del rubro acceso a la tutela jurisdiccional, el artículo 1399 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, al prever la imposición de una multa si el recurso de queja es infundado, viola dicho derecho fundamental. Por lo tanto, se propone declarar improcedente la excepción. Señores magistrados, de no existir observación o comentario, pregunto si se aprueba el proyecto presentado en votación económica. Señora magistrada presidenta, el resultado de la votación es de 3 votos a favor. Gracias, señor secretario. En el TOCA 118, diagonal 2024, este tribunal, por unanimidad de votos, declara improcedente la excepción de incompetencia por declinatoria de jurisdicción planteada ante el juzgado cuarto mercantil del primer departamento judicial del Estado en los autos del expediente número 986, diagonal 2023, relativo al juicio ejecutivo mercantil promovido. A continuación, se somete a su consideración el proyecto del TOCA 124-2024, derivado del juicio ejecutivo mercantil 23-2023 del juzgado primero mercantil del primer departamento judicial del Estado de Yucatán, en el que tanto la parte actora como la demandada se trata de personas físicas. En el caso, la parte demandada, como excepcionista, dar contestación a la demanda entablada en su contra, consideró que en su caso se actualiza la incompetencia por materia, pues no reconoce ni acepta el documento que se anexó a la demanda. En el proyecto se propone declarar improcedente la excepción de incompetencia legal por declinatoria con apoyo en lo dispuesto por los artículos 1, 2 y 5 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, 1 y 75 del Código de Comercio, 82 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado y 109 del Reglamento Interior del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Yucatán, mismo que establecen la competencia por materia de los juzgados del Fuero Común con jurisdicción en Yucatán. De igual forma, con base en lo señalado en la fracción segunda del artículo 104, vigente en el sentido de que cuando se trate de controversias donde se vean afectados intereses de particulares, opera la jurisdicción concurrente, aun y cuando el juicio ejecutivo mercantil instaurado, así como el documento base de la acción, que es un título de crédito, se encuentran regulados por una ley de carácter federal, como lo es el Código de Comercio, según lo resolvió la primera sala de nuestro más alto tribunal de la Nación en la contradicción de tesis 296/2009, al analizar lo dispuesto por dicho precepto constitucional y la fracción primera del artículo 53 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Aunado a que el título de crédito base de la acción se señaló como lugar de pago la ciudad de Mérida, Yucatán, y la parte actual del juicio acudió a los juzgados de Fuero Común con jurisdicción en esta propia ciudad de Mérida a entablar su reclamo. Por lo tanto, se considera clara la competencia del juzgado de primero mercantil del primer departamento judicial del Estado para conocer del juicio ejecutivo que nos ocupa, y se estima que no ha lugar a imponer sanción pecuniaria o multa en razón de que no se advierte dolo, mala fe o intención de retardo del asunto en la posición de la excepción, y se consideran aplicables las tesis de los rubros tribunal de competencia alcances de su jurisdicción al resolver la excepción de incompetencia por declinatoria en materia mercantil, así como jurisdicción concurrente si en el contrato mercantil las partes no especifican el fuero del tribunal a cuya competencia se someten, debe quedar a salvo su derecho para acudir a la potestad jurisdiccional del Tribunal Federal o local de su elección. Y por último, acceso a la tutela jurisdiccional del artículo 1399 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, al prever la imposición de una multa si el recurso de queja es infundado, viola dicho derecho fundamental. Por lo tanto, se considera y propone declarar improcedente la excepción. Pregunto, señores magistrados, de no existir observación o comentario alguno al proyecto presentado, si se aprueba en votación económica. Señora magistrada presidenta, el resultado de la votación es de 3 votos a favor. Gracias, señor secretario. Este tribunal, por unanimidad de votos en el TOCA 124, diagonal 2024, declara improcedente la excepción de incompetencia por declinatoria de jurisdicción planteada
ante el Juzgado Primero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado en los autos del expediente número 23, diagonal 2023, relativo al juicio ejecutivo mercantil promovido. Por último, se somete a su consideración el proyecto del TOCA 129-2024, derivado del juicio ejecutivo mercantil 617-2023, del Juzgado Tercero Mixto de lo Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, en el que la parte actora se trata de una persona moral y la demandada de una persona física. La primera por conducto de su destinatario en procuración. En el caso de la parte demandada, al dar contestación de la demanda que motiva su comparecencia, entre otras cosas, opuso la excepción de incompetencia legal por declinatoria. En el caso, se propone declarar improcedente la excepción de incompetencia con base en lo establecido en la fracción segunda del artículo 104 constitucional vigente, relativo a que cuando se trate de controversias en donde se vean afectados intereses de particulares, hipótesis que se actualicen en el presente asunto, opera la jurisdicción concurrente, aun y cuando el juicio ejecutivo mercantil instaurado, así como el documento base de la acción, que es un título de crédito, se encuentren regulados por una ley de carácter federal. Según lo resolvió la primera sala de nuestro más alto tribunal, en la contradicción de tesis 296, diagonal 2009, luego de analizar lo dispuesto en el citado artículo 104, fracción segunda de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 53, fracción primera de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, aunado al anterior, el artículo 1104, fracción segunda del Código de Comercio, establece que sea cual fuere la naturaleza del juicio, será juez competente el del lugar designado en el contrato para el cumplimiento de la obligación, lugar señalado que es precisamente el de Concal, Yucatán, resultando clara la competencia del Juzgado Tercero Mixto de lo Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado para conocer del juicio ejecutivo mercantil que nos ocupa, sin que haya lugar de imponer multa o sanción pecuniaria en razón de que no se advierte dolo, mala fe ni intención de retardar el procedimiento al oponer la excepción. Por lo tanto, se consideran aplicables las tesis con los rubros jurisdicción concurrentes y en el contrato mercantil las partes no especifican el fuero del tribunal a cuya competencia se someten, debe quedar a salvo su derecho para acudir a la potestad jurisdiccional del Tribunal Federal o Local de su elección y acceso a la tutela jurisdiccional del artículo 1399 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, al prever la imposición de una multa si el recurso de queja es infundado, viola dicho derecho fundamental. Por lo tanto, se propone declarar improcedente la excepción. Es cuanto, señoras magistradas. Gracias, señor magistrado. Pregunto, señores magistrados, si no existe comentario u observación alguna al proyecto presentado, si se aprueba el mismo en votación económica. Señor magistrado presidente, el resultado de la votación es de 3 votos a favor. En el TOCA 129, diagonal 2024, por unanimidad de votos, este tribunal declara improcedente la excepción de incompetencia por declinatoria de jurisdicción opuesta ante el Juzgado Tercero Mixto de lo Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado en los autos del expediente número 617, diagonal 2023, relativo al juicio ejecutivo mercantil promovido. Con el permiso de los señores magistrados, a continuación procedo a la presentación de los proyectos de resolución asignados a la ponencia a mi cargo. Y en primer término, someto a consideración el proyecto de resolución del TOCA número 81, diagonal 2024. Este TOCA
deriva del expediente número 534, diagonal 2019, relativo al juicio ejecutivo mercantil que cursa ante el Juzgado Tercero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado. En este se substancia el recurso de apelación interpuesto por la parte actora en contra de la parte conducente del auto de fecha 19 de octubre de 2023. La recurrente manifiesta que la determinación emitida por la juez le causa agravios toda vez que, aun y cuando su petición fue realizada conforme a derecho, no se acordó respecto a lo instado en su escrito de fecha 18 de mayo de 2023, al existir una omisión en la descripción y el folio electrónico de los predios en los cuales se trabó formal embargo, así como se omite ordenar, se giren 2 juegos de copias certificadas de las diligencias de embargo decretadas. En el proyecto se propone declarar inoperantes los motivos de inconformidad hechos valer por la apelante, dado que no controvierten de manera frontal, ni siquiera someramente, los razonamientos y consideraciones invocadas en el fallo sujeto a revisión, pues sus manifestaciones no tienden a demostrar la ilegalidad de lo resuelto por la juez de primer grado, ni atacan los motivos y fundamentos de derecho que sirvieron de sustento a la valoración efectuada por la autoridad de origen, mediante la demostración de violaciones a la ley de fondo o forma, en las que se hubiera incurrido, debiendo recordarse que por agravio se entiende la lesión de un derecho cometida en una resolución judicial por haberse aplicado indebidamente la ley o por haberse dejado de aplicar la que rige al caso. Por ende, resulta insuficiente la simple aseveración de su inconformidad, pues insiste, no expresó razonamientos lógicos y jurídicos tendientes a desvirtuar los argumentos que sostienen la determinación de la autoridad jurisdiccional en el acto reclamado. En tales condiciones es evidente que tal agravio se torna inoperante, pues no reúne los requisitos que la técnica jurídico-procesal señala para tal efecto. Y en el proyecto se citaron como fundamento al criterio antes expuesto las tesis con los números de registro 28903 con el rubro conceptos o agravios inoperantes, razonamiento como componente de la causa de pedir que debe entenderse para que proceda su estudio, así como el diverso con número de registro 180410 con el rubro agravios inoperantes. De la misma manera, no pasa inadvertido para esta ponente que de conformidad con la fracción octava del artículo 1055 del Código de Comercio que establece los tribunales podrán ordenar que se subsane toda omisión que notaren en la substanciación para el efecto de regularizar el procedimiento correspondiente. Por lo tanto, la recurrente está en aptitud de instar a la juez natural se subsane la omisión alegada. Orienta este sentido la tesis sostenida por el quinto tribunal colegiado en materia de trabajo del primer circuito con el número de registro 226358 con el rubro procedimiento. Su regularización no constituye un medio de defensa que deban agotar las partes, por lo que en mérito de lo antes expuesto, en el proyecto se propone declarar inoperantes los motivos de inconformidad hechos valer y en consecuencia confirmar la parte conducente del auto de data 19 de octubre de 2023. Habiéndose presentado el proyecto de resolución en el presente asunto, pido al señor secretario, previamente antes, consulto, señores magistrados, si existe algún comentario o observación alguna al proyecto acabado de presentar. Ningún comentario, magistrada presidenta. Considero que estoy en aptitud ya de emitir mi voto. En los mismos términos, por mi parte. En consecuencia, señor secretario, proceda usted a solicitar la votación de este cuerpo colegiado. Atento a lo anterior, solicito la votación del proyecto de resolución propuesto por la magistrada ponente. Señora magistrada primera, Ingrid Preo Cárdenas. A favor del proyecto. Señor magistrado segundo, José Rubén Ruiz Ramírez. A favor. Señora magistrada tercera, Leticia Socorro como Magaña. A favor del proyecto. Señor magistrado presidente, el resultado de la votación es de 3 votos a favor. En el toca 81 diagonal 2024, por unanimidad de votos, este tribunal confirma
la parte conducente del auto dictado con fecha 19 de octubre de 2023 por la juez tercero mercantil del primer departamento judicial del Estado en los autos del expediente número 534, diagonal 2019, relativo al juicio ejecutivo mercantil promovido. A continuación, presento el proyecto de resolución del TOCA 113, diagonal 2024, el cual deriva del juicio ejecutivo mercantil con número de expediente 166, diagonal 2020, promovido ante el Juzgado Primero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado y en el que la parte demandada opuso la excepción de incompetencia por declinatoria de jurisdicción. Del escrito de contestación de la demanda se advierte que la persona moral excepcionista señala que la autoridad judicial no tiene competencia para conocer de conflictos cuya aplicación sean leyes federales como lo son los asuntos mercantiles. Lo que la parte promovente denomina incompetencia del juez se refiere más bien a la competencia constitucional que alude a la capacidad que, de acuerdo con la ley orgánica o constitutiva, corresponde a los órganos judiciales de un fuero específico. En nuestro país, tal capacidad se encuentra determinada en los preceptos constitucionales, donde se establece el reparto de atribuciones entre la Federación y los estados. En el caso concreto, tenemos que el juicio del cual dimana este TOCA se trata de un procedimiento ejecutivo mercantil en el cual contienden, por un lado, como parte actora, una persona moral, en contra de una persona moral y de una persona física en su calidad de obligado solidario, sin que ninguno de ellos represente los intereses del Estado, sino los suyos propios. De esto se infiere que en el presente juicio solo se afectan intereses particulares, por lo que, en términos de lo previsto por la Constitución, pueden conocer del juicio en cuestión tanto los tribunales federales como los jueces tanto los tribunales federales como los jueces y tribunales del orden común a elección del actor. Pero, como en el asunto que se analiza, la parte actora promovió la demanda ante un juez local y por cuanto es un derecho esencial a favor de los particulares el ser juzgados por juez competente, resulta menester analizar si el juzgado primero mercantil del primer departamento judicial del Estado es la autoridad jurisdiccional competente para conocerlo a fin de salvaguardar el debido proceso. De las reglas de competencia que rigen en materia mercantil contenidas en los artículos 1092, 1093, 1094 y 1104 del Código de Comercio y del análisis de las constancias procesales, se advierte que nos encontramos ante un juicio ejecutivo mercantil sustentado en un contrato de apertura de crédito en cuenta corriente por contador facultado por la institución bancaria actora, contrato en cuya cláusula 21ª, con el rubro jurisdicción y competencia, se advierte que para lo relativo a la interpretación y cumplimiento del mismo, existe un sometimiento expreso de los firmantes a los tribunales de la Ciudad de México, DF, actualmente Ciudad de México. No obstante, esta manifestación de voluntad no cobra aplicación en el caso concreto en razón de que, si bien de conformidad con el numeral 78 del Código de Comercio, la voluntad de las partes es la ley suprema de los contratos y en el contrato basal existe tal cláusula de sometimiento expreso a los tribunales de la Ciudad de México, no puede desatenderse que tal acuerdo se encuentra plasmado en un contrato que el propio actor proporciona, en el cual ya se encuentra incorporada dicha estipulación de manera previa y sin tomar en cuenta la voluntad o parecer de las personas que lo suscriben y tienen la necesidad de contratar con él. Asimismo, la excepcionista no tiene domicilio en la Ciudad de México a la que pertenecen los tribunales a cuya jurisdicción se sometieron, sino que su domicilio, según el propio contrato exhibido por la actora, se encuentra en esta ciudad de Mérida, Yucatán, lo que incluso se refuerza de las respectivas constancias relativas a sus emplazamientos que fueron realizados en esta ciudad que obran en autos. Y además,
Por cuanto la actora es una institución bancaria que como persona moral, independientemente del lugar donde tenga su domicilio, tiene presencia en esta misma localidad en la que tiene su domicilio la persona moral demandada, no se advierte perjuicio alguno para dicha parte actora que el juicio se siga en esta ciudad. Tan es así que incluso la demandante eligió un juzgado del fuero común con jurisdicción en esta ciudad de Mérida, Yucatán, para el conocimiento del negocio. Por todo lo analizado, se considera que tal acuerdo de voluntades no cobra aplicación, pues de considerar lo contrario se vulneraría en perjuicio de la demandada el derecho de acceso a la justicia consagrado en el artículo 17 constitucional, ya que se vería obligado a incurrir en costos extraordinarios para poder tener un acceso efectivo a la justicia si tuviera conocimiento del asunto un juzgado en la Ciudad de México, lejos de esta ciudad, en donde tiene su domicilio y administración. Por tanto, es claro que la competencia para conocer del juicio de origen se surte a favor de un juez con jurisdicción en la ciudad de Mérida, Yucatán, ya que existe un sometimiento tácito del actor a la jurisdicción de los jueces de esta ciudad de Mérida para conocer del asunto de conformidad con la fracción primera del artículo 1094 del Código de Comercio. También porque la parte actora presentó su escrito inicial de demanda ante la Oficialía de Partes Común a los juzgados civiles, mercantiles y familiares del primer Departamento Judicial del Estado, quien turnó dicha demanda al Juzgado Primero Mercantil para la substanciación del juicio de que se trata, órgano con jurisdicción en todo el territorio de la ciudad de Mérida, Yucatán. Es por ello que se concluye que el Juzgado Primero Mercantil es el órgano de primera instancia que resulta legalmente competente para conocer del juicio ejecutivo mercantil instado por ser una de las autoridades facultadas por la ley para ese efecto y haber sido elegida su competencia por la parte actora. De la misma manera, se considera que no debe imponerse al excepcionista la multa y sanción pecuniarias que prevén los artículos 1097 y 1118 del Código de Comercio, ya que de las actuaciones no se advierten elementos que hagan deducir que dicha excepción se haya opuesto sin razón con el propósito o con el claro propósito de alargar o entorpecer el juicio con mala fe. Y es por ello que se propone declarar la improcedencia de la excepción de incompetencia opuesta. Señores magistrados, si no existe comentario u observación alguno, pregunto si se aprueba en votación económica el proyecto presentado. Señora Mazada, presidente, el resultado de la votación es de 3 votos a favor. En el TOCA 113 diagonal 2023, por unanimidad de votos, este tribunal declara improcedente la excepción de incompetencia por declinatoria de jurisdicción opuesta por la persona moral ante el Juzgado Primero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado en los autos del expediente número 166 diagonal 2020. A continuación, pongo en conocimiento el proyecto de resolución del TOCA 116, diagonal 2024, el cual deriva del juicio ejecutivo mercantil con número de expediente 313, diagonal 2023, promovido ante el Juzgado Segundo Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, en el cual contienden particulares y en el que los demandados, al contestar la demanda instaurada en su contra, opusieron la excepción de incompetencia por declinatoria. Los excepcionistas refutaron la incompetencia del juez de primera instancia, argumentando que la acción intentada se encuentra regulada por una ley de carácter federal y por lo tanto debe conocer un juzgado federal de esta ciudad de Mérida. En el proyecto, en primer término, se señala que los argumentos planteados por el excepcionista para fundar su incidente se refieren al tópico de la llamada competencia constitucional. Seguidamente se indicó que si bien la controversia que se ventila en el juicio de origen, que es una acción cambiaria directa, se rige por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito y el Código de Comercio, los cuales efectivamente son ordenamientos de índole federal, como alegaron los incidentistas. Sin embargo, la competencia para conocer dicha litis no es exclusiva de los tribunales del fuero federal, como afirman,
ya que el artículo 104, fracción segunda de la Constitución Federal dispone la competencia concurrente de tribunales del orden común de los estados para conocer de controversias mercantiles a elección del actor cuando solo afecten intereses particulares. Asimismo, se expuso que el artículo 3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Yucatán faculta al Poder Judicial del Estado de impartir justicia y aplicar leyes y normas de carácter general en diversas materias, entre las que se encuentran la mercantil, y que el numeral 12 del reglamento interior del Consejo de la Judicatura prevé la creación de los juzgados mercantiles. A continuación, se concluyó que en el presente asunto se actualizaron las condiciones constitucionales y legales para que surja la facultad concurrente en materia mercantil de los jueces del fuero común, en razón a que de las constancias remitidas se advierte que los contendientes en el procedimiento ejecutivo mercantil son particulares. Por tanto, para determinar la competencia del juzgado segundo mercantil en el presente asunto, se señalaron las reglas de competencia mercantil contenidas en los artículos 1092, 1093, 1094 y 1104 del Código de Comercio, que se transcribieron en la resolución. Del análisis de las documentales privadas relativas a los pagarés, se concluyó que la competencia para conocer del juicio ejecutivo mercantil de que se trata se surte a favor de un juez mercantil con jurisdicción en la ciudad de Mérida, Yucatán, en virtud que de la copia del referido instrumento, o sea, del pagaré, se advierte que los excepcionistas en su contenido se obligaron a pagar incondicionalmente a favor de la parte actora la cantidad que en el mismo se indica en la ciudad de Mérida, Yucatán, lo que actualiza el supuesto establecido en el artículo 1104, fracción segunda del Código de Comercio, que señala como juez competente para conocer del juicio al del lugar designado en el contrato para el cumplimiento de la obligación. En consecuencia, considerándose que el actor presentó su demanda ante la Oficialía de Partes del Fuero Local, que es común a los juzgados civiles y familiares del primer departamento judicial del Estado, quien la turnó al juzgado segundo mercantil del primer departamento judicial del Estado para la sustanciación del juicio de que se trata, el cual tiene jurisdicción en todo el territorio de la ciudad de Mérida, Yucatán, según el Acuerdo General número X07-110331-03, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, se determinó la competencia legal de ese órgano judicial por territorio para conocer del juicio ejecutivo mercantil instado por ser una de las autoridades facultadas por la ley para ese efecto y haber sido electo por la parte actora. De la misma manera, se declararon infundados los alegatos que hicieron valer los incidentistas para sostener su excepción, y finalmente se determinó que no procede imponer la multa y sanción pecuniaria previstas en los numerales 1097 y 1118 del Código de Comercio, ya que no existen elementos para deducir que dicha excepción se opuso sin razón con el claro propósito de alargar o entorpecer el juicio o con mala fe, y por lo tanto se propone declarar la improcedencia de la excepción interpuesta. Si no existen observaciones o comentarios alguno al proyecto presentado, pregunto, señores magistrados, si se aprueba en votación económica. Señor magistrado presidente, el resultado de la votación es de 3 votos a favor. En el TOCA 116, diagonal 2024, ese tribunal, por unanimidad de votos, declara improcedente la excepción de incompetencia por declinatoria de jurisdicción opuesta ante el juzgado segundo mercantil del primer departamento judicial del Estado en los autos del expediente número 313, diagonal 2023, relativo al juicio ejecutivo mercantil promovido. Someto a consideración el proyecto de resolución del TOCA 119, diagonal 2024.
Este asunto emana de la excepción de incompetencia por declinatoria de jurisdicción opuesta ante la juez primero mercantil del primer departamento judicial del Estado en los autos del expediente 939 diagonal 2023 relativo al juicio ejecutivo mercantil promovido por una persona física por conducto de sus endosatarios en procuración en contra del excepcionista. La demandada señala que la juez de origen no es competente para conocer del juicio instaurado en su contra, ya que en el documento base de la acción no se estipuló qué tribunal conocería del asunto en caso de controversia, si sería competencia de los tribunales locales de primera instancia o de los tribunales federales, lo que la sitúa en estado de indefensión y contraviene el principio de equidad procesal. Analizando el pagaré exhibido por la parte actora como base de su acción, se advierte en dicho documento que las partes acordaron que el pago debe hacerse en Mérida, Yucatán, por lo que es incuestionable que se actualiza la regla de competencia prevista en la fracción segunda del artículo 1104 del Código de Comercio, porque en el título de crédito de que se trata consta que existe específicamente señalado un lugar para el cumplimiento de la obligación de pago contenida en dicho documento, por lo que resulta competente para conocer del juicio en cuestión un juez mercantil con jurisdicción en Mérida, Yucatán. Sin que obste para llegar a esta conclusión lo expresado por la excepcionista, en el sentido de que en el documento basal no se estipuló qué tribunal conocería del asunto en caso de controversia, si sería competencia de los tribunales locales o de los tribunales federales, pues si bien en el pagaré exhibido en este asunto no se señaló ni se especificó el fuero del tribunal a cuya competencia se someten las partes, lo cierto es que el artículo 104, fracción segunda constitucional, establece la concurrencia de jurisdicción entre jueces y tribunales del orden común y federal, y en ese sentido no le asiste la razón a la excepcionista, ya que puede conocer del juicio de origen tanto los juzgados y tribunales federales como los locales del orden común a elección del actor, y cuando la controversia solo afecta en intereses de particulares, como acontece en el presente asunto. Por lo que resulta competente para conocer del juicio del cual dimana se toca un juez que conozca de la materia mercantil y cuya jurisdicción comprenda la ciudad de Mérida, Yucatán, ya sea del orden federal o del orden común. Advirtiéndose que la parte actora, por conducto de su endosatario en procuración, eligió un juez del orden común para conocer del procedimiento de origen, ya que presentó su escrito inicial de demanda en la oficialía de partes común a los juzgados estatales, y dicha oficialía turnó la demanda al juzgado primero mercantil, órgano con jurisdicción en todo el territorio de Mérida, Yucatán, según el acuerdo general, cuyos datos ya han sido precisados en el transcurso de esta sesión, y es por ello que la autoridad jurisdiccional de primera instancia resulta legalmente competente para conocer del juicio ejecutivo mercantil instado y por consiguiente su titular, por ser una de las autoridades facultadas por la ley para ese efecto, siendo elegida su competencia por la parte actora y tener jurisdicción y competencia en la localidad de Mérida, Yucatán, máxime que atendiendo al procedimiento que se insta y al monto de la suerte principal que se reclama en la demanda, también tiene competencia para conocer de dicho asunto, por lo que resulta notoriamente improcedente la excepción a estudio. Además de que en términos del artículo 3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que establece que el Poder Judicial le corresponde la atribución de impartir justicia y aplicar leyes y normas de carácter general en diversas materias, entre las que se encuentran la mercantil, y que el numeral 112 del Reglamento Interior del Consejo de la Judicatura establece que los juzgados mercantiles tendrán un titular denominado juez mercantil, quien conocerá, entre otros, de los asuntos contenciosos mercantiles. Se citó como apoyo a esta propuesta las diversas tesis emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que ya han sido mencionadas también en el desarrollo de esta sesión. De la misma manera, se señaló en el proyecto que no procede imponer la multa y sanción pecuniaria que establecen los artículos 1097 y 1118 del Código de Comercio, ya que no se advierten elementos que hagan deducir que dicha excepción se interpuso sin razón o con el propósito de alargar o entorpecer el juicio o con mala fe. Y es por ello que se propone declararla improcedente. Señores magistrados, de no existir observación o comentario alguno, pregunto si se aprueba en votación económica el proyecto presentado. Señor magistrado presidente, el resultado de la votación es de 3 votos a favor.
por unanimidad de votos en el TOCA 116, diagonal 2024, preciso. En el TOCA 119, diagonal 2024, ese tribunal, por unanimidad de votos, declara improcedente la excepción de incompetencia por declinatoria de jurisdicción opuesta ante el Juzgado Primero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado en los autos del expediente número 939, diagonal 2023, relativo al juicio ejecutivo mercantil promovido. Finalmente, pongo a consideración el proyecto de resolución del TOCA número 120, diagonal 2024, el cual deriva de un juicio ejecutivo mercantil con número de expediente 981, diagonal 2023, promovido ante el Juzgado Segundo Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, en el cual la parte demandada, al contestar el controvertido instaurado en su contra, opuso la excepción de incompetencia por declinatoria de jurisdicción. El argumento en el que el excepcionista sustentó la incompetencia del juez de primera instancia fue que un juez de fuero federal es quien debe conocer de la controversia, por lo que deben remitirse los autos correspondientes a la autoridad que por razón jurisdiccional le compete resolver sobre el presente juicio. Respecto a lo alegado, se señala que la fracción segunda del artículo 104 de la Constitución Federal establece la competencia concurrente de los tribunales del orden común de los estados para conocer de controversias en materia mercantil a elección del actor cuando solo afecte intereses particulares. Asimismo, el ordinal 3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial faculta a este Poder Judicial de impartir justicia y aplicar leyes y normas en diversas materias, entre las que se encuentra la mercantil. En el presente caso, se actualizaron las condiciones constitucionales y legales para que surja la facultad concurrente en materia mercantil de los jueces del fuero común, en caso de que el actor lo eligiera, en razón a que de las constancias remitidas se advierte que los contendientes en el procedimiento ejecutivo mercantil son particulares y solo se afectan sus intereses. Por lo tanto, para determinar la competencia del Juzgado Segundo Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado en el presente asunto, se señalaron las reglas de la competencia mercantil contenidas en el Código de Comercio, de cuyo análisis se precisó que en la especie no se actualizó la competencia del juez por sumisión expresa o tácita de los contendientes en términos del artículo 1094 del Código de Comercio, por lo que para determinar la misma se atendió al orden establecido en el artículo 1104 del propio ordenamiento legal. Del examen de la documental privada relativa al pagaré basal, se desprende que la competencia para conocer del juicio ejecutivo mercantil de que se trata se surte a favor de un juez local o federal con jurisdicción en la ciudad de Mérida, Yucatán, en virtud de que de la copia del referido instrumento se advierte que el excepcionista se obligó a pagar incondicionalmente a favor de la parte actora la cantidad que en el mismo se indica en la ciudad de Mérida, Yucatán, lo que actualiza el supuesto contenido en la fracción segunda del numeral 1104 del Código de Comercio, que señala como juez competente para conocer del juicio al del lugar designado en el contrato para el cumplimiento de la obligación. En consecuencia, considerándose que el actor presentó su demanda ante la oficialía de partes del fuero local, que es común a los juzgados civiles y familiares del Primer Departamento Judicial del Estado, quien la turnó al Juzgado Segundo Mercantil para la substanciación del juicio de que se trata, el cual tiene jurisdicción en todo el territorio de la ciudad de Mérida, Yucatán,
conforme al acuerdo general cuyos datos ya han sido expresados durante el desarrollo de la presente sesión, por lo que se determinó su competencia legal por territorio y haber sido electo por la parte actora para su conocimiento. También se citaron como apoyo las tesis jurisprudenciales que ya han sido referidas durante el desarrollo de esta sesión para sustentar la propuesta de resolución. De la misma manera, se determinó que no procedía a imponer a la excepcionista la multisanción pecuniaria que establecen los numerales 1097 y 1118 del Código de Comercio, ya que no existen elementos para deducir que dicha excepción se opuso sin razón, con el claro propósito de alargar o entorpecer el juicio o con mala fe, y es por lo que se propone declarar improcedente la excepción planteada. Si no existe comentario o observación alguno al proyecto presentado, pregunto, señores magistrados, si se aprueba en votación económica. Señor magistrado presidente, el resultado de la votación es de 3 votos a favor. En el TOCA 120 diagonal 2024, este tribunal, por una unanimidad de votos, declara improcedente la excepción de incompetencia por declinatoria de jurisdicción opuesta ante el Juzgado Segundo Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado en los autos del expediente número 981 diagonal 2023 relativo al juicio ejecutivo mercantil promovido. Habiéndose agotado los asuntos listados, siendo las 12:57, se declara cerrada la presente sesión.